del chavismo en Venezuela. Es un gusto saludar a esta hora. Les voy a presentar esas dos miradas sobre la vida de Piedad Córdoba. Ingrid Betancourt fue una de las grandes secuestradas, símbolo del horror del drama del secuestro en Colombia. Ingrid, es un gusto saludarla esta mañana. Buenos días. Sí, para mí también. Les agradezco muchísimo este espacio, que podamos compartir reflexiones sobre una persona que marcó mucho al país. Piedad Córdoba definitivamente deja una huella fuerte. Creo que este es el momento también de hacer una expresión de solidaridad sobre todo con sus hijos, con su hijo, con su hermano, que obviamente pues está extraditado en los Estados Unidos, pero con las personas que la quisieron, porque independientemente de que tengamos opiniones diferentes, eso no quita que entendamos el dolor de los demás y que también sintamos el golpe, ¿no? Que yo creo que Colombia lo siente, el golpe de la partida súbita de Piedad Córdoba. Sí, de acuerdo. Ingrid, quisiera preguntarle, usted escribe a raíz de la muerte de Piedad Córdoba que a algunos nos queda la incógnita de su muerte y la tarea de perdonar. ¿Qué es lo que usted tiene que perdonarle a Piedad Córdoba? Bueno, hace muchos años, cuando yo estaba en el Senado, me encontré con Piedad. Ella era senadora como yo. Habíamos estado las dos en orillas diferentes. Ella había apoyado a Ernesto Samper en el proceso 8000 y yo lo había denunciado. Y eso obviamente había sido un momento de polarización muy, muy fuerte en el país. Pero a pesar de esa polarización y de encontrarnos en orillas tan opuestas, sí se creó una empatía entre ella y yo. Hicimos ciertos debates juntas, nos apoyamos en ciertos momentos. A ella, me acuerdo, la agredieron muchísimo y fueron cosas, digamos, entre otras como mujer, que fueron muy difíciles de vivir. Había unos comentarios muy feos. En fin, era otro momento de la política. Me acuerdo que en ese momento llega Andrés Pastrana a la presidencia y se abren los contactos con el secretariado de las FARC. Y Piedad Córdoba tenía una cercanía con el secretariado, con los miembros, en particular con Manuel Marulanda. Ella iba muy frecuentemente a verlos en esa zona que se establece para que ellos puedan tener contacto con mucha gente que fue a verlos, entre otras gente a nivel internacional. Fueron empresarios, muchos colombianos de todas las vertientes, y Piedad iba muy frecuentemente a verlos. En uno de esos viajes ella me invitó, esto fue, yo diría, como unos 4 meses antes de mi secuestro, y ella fue la que hizo la introducción, es decir, yo ahí los conocí a todos. Y me acuerdo que fue un momento difícil porque el Mono Jojoy estaba presente y tuvo un comentario muy agresivo diciendo que los políticos colombianos había que comenzar a secuestrarlos porque era la única manera con que el gobierno iba a negociar. Entonces yo me acuerdo que yo me volteé hacia Piedad y le dije, están hablando de nosotros. Y Manuel Marulanda, que estaba ahí, dijo, no, tranquila, eso nunca va a suceder. Eso es los cuentos del Mono Jojoy. ¿Eso dice usted fue 4 meses antes de su secuestro? Sí. Y el Mono Jojoy sale... Estamos hablando del secuestro, fue, si mal no recuerdo, febrero del 2002. Esto fue a finales del 2001. Al finales del 2001, okay. Exactamente. Es decir... o de pronto antes, porque yo en ese momento, de pronto fue antes, porque yo en ese momento todavía no era candidata a la presidencia. Y yo me lancé como si mal no estoy, como en noviembre del 2001. Entonces, bueno, sí, porque digamos que fue a principios o mediados ya como candidata presidencial, visitando Caquetá en ese momento. Exacto. Entonces digamos que, bueno, ese era el tipo de relación que yo tenía con Piedad. Habíamos viajado juntas, habíamos compartido momentos, etc. Cuando a mí me secuestran, bueno, y también hay un detalle de pronto que hay que mencionar antes.
a Piedad la secuestra el paramilitarismo. Carlos Castaño la secuestra. Y esto es, si mal no estoy, esto es probablemente 2 años antes de mi secuestro. Y yo me acuerdo que eso a mí me toca muchísimo, me conmociona. Y yo voy a ver a una persona en Montería, el Gordo García, que yo sabía que era muy cercano a Carlos Castaño. Y voy a defender a Piedad y a pedir que la liberen y a decir que era una persona importante y que yo siento que es esencial y que es injusto y que además es un error político secuestrarla. Ahora, yo no sé si esto, la conversación que yo tuve, tuvo alguna incidencia, de pronto no tuvo ninguna, de pronto no alcanzaron a decirle a Carlos Castaño, no sé. Pero el caso es que a los días a ella la libera. Y bueno, seguimos en nuestras actividades, pero el hecho es que cuando a mí me secuestran yo siempre tuve como la esperanza de que Piedad abogara por mí, porque cercanía con las FARC, la amistad que habíamos tenido, etcétera, etcétera. Pasa el tiempo, pasan los años, fueron 6 años y medio de secuestro, es decir, muchos años. Cuando a mí me liberan, lo que yo sé es que Piedad ha estado muy cerca a mi mamá, que la ha apoyado, que ha sido como un apoyo psicológico para ella. Han recorrido medio mundo juntas pidiendo la liberación de los secuestrados, en particular han estado en conversaciones con Cristina Kirchner, con Evo Morales y obviamente con Hugo Chávez. Y yo cuando a mí me liberan, no quiero volver a hacer política, es decir, estoy muy, digamos, tengo un trauma fuerte de todo lo que me ha sucedido. Y tengo una actitud, digamos, de no querer saber nada. Es decir, quiero dedicarme a mis hijos, a recomponer mi relación con mis hijos, quiero sacarlos adelante, quiero olvidarme de todo lo que pasó y quiero tener la posibilidad de ser un ser normal, simplemente normal. El tiempo sigue, pasan los años y un día en una conversación un poquito nada que ver, la realidad es que como suele suceder, hablando con un periodista, me dice, bueno, pero tú sabes lo de Teodora Bolívar. ¿De qué me estás hablando? Me dice, no, pues, ¿cómo así que no sabes de Teodora Bolívar si eso es contigo? Le digo, ¿de qué me estás hablando? Y me dice, mira, hace muchos años, cuando se dio la muerte de Raúl Reyes, el ejército coge unos computadores y lo que encuentran en esos computadores son los mensajes que se mandan una Teodora Bolívar a Raúl Reyes y hablan de ti. Y le dije, ¿y quién es Teodora Bolívar? Y dice, pues todo el mundo sabe que eso es Piedad Córdoba. ¿Y qué dicen esos mensajes? Y le dice, mira, yo lo que te puedo decir es que ella hizo lo posible para que tú no salieras, pero te voy a mandar copia de estos mensajes, y me los manda. Y ahí es donde yo descubro algo que para mí fue muy, muy duro, que fue como entender que la cercanía que ella había tenido con mi mamá era una manera de servir unos propósitos que ella tenía, y era la de utilizar la negociación de los secuestrados con las FARC para su beneficio propio. Ella tenía aspiraciones presidenciales y ella quería que esas liberaciones fueran desgranando de manera que confluyeran o coincidieran con el mejor momento para ella. Pasó el tiempo. Después... Pero Ingrid, perdóneme, hay un segundo, hagamos una pausa. Sí, lo de los computadores no fue aceptado por la Corte Suprema de Justicia. La versión de que Piedad Córdoba, para ser riguroso, de que Piedad Córdoba fuera Teodora de Bolívar, nunca fue resultado de una investigación. Es cierto, había unos correos, pero Piedad Córdoba decía que eran correos manipulados porque se violó la cadena de custodia. ¿Por qué le cree usted a la versión de que Piedad era Teodora de Bolívar? Sí, yo creo que ese es un punto fundamental. La Corte Suprema de Justicia invalida este material probatorio
porque fue incautado en Ecuador y no en Colombia, y que no había un acuerdo entre Colombia y Ecuador para poder utilizar este tipo de material. Entonces, se invalida jurídicamente. Pero desde un punto de vista de investigación, el material es un material que después resulta coincidente con otra información que se va recuperando de otros computadores, y ya estos sí que caen legalmente dentro y no tienen el problema de la cadena de custodia, como fueron los computadores del Mono Jojoy cuando lo matan a él, y los de otros, digamos, comandantes de la guerrilla. Pero más allá de eso, y creo que esto es el tema, digamos, que para mí fue muy importante. Hace unos años, el asesor de Piedad Córdoba, la persona que trabajó con ella todo el tiempo, durante todos estos años en que Piedad estaba intermediando los secuestros de todos nosotros, la persona que fue su mano derecha, que se llama Andrés Vázquez, termina yéndose para Estados Unidos, y desde Estados Unidos da toda la información, que es la que no solamente corrobora, es el testimonio de él, es una prueba que corrobora todo lo que dicen estos mensajes, explica de dónde viene la cuenta, revela la fuente de esa cuenta, ratifica el hecho que Teodora Bolívar es Piedad Córdoba, pero va más allá. Y él explica por qué para Piedad Córdoba era importante que en lo personal yo no saliera. Es decir, que mientras que ella estaba con mi mamá, supuestamente, digamos, solidarizándose con su dolor y con su angustia, a sabiendas, y hay que decirlo, que cada minuto en la selva es un minuto de riesgo adicional de muerte. Yo quiero recordarles, por ejemplo, lo que pasó con los compañeros nuestros, los diputados del Valle, que los mataron, es decir, meses antes de la liberación de todos los demás. Y esto es lo que se juega uno está en esa selva y uno sabe que en cualquier momento le pueden disparar. Sí. Sí. No, siga, Ingrid, siga, por favor. No, lo que quería concluir es diciendo que digamos, el efecto que eso ha tenido en mi familia, en particular en mi mamá, que tiene 88 años, que quiso mucho a Piedad, es decir, que fue, la consideró su amiga del alma. Ellas viajaron juntas, compartían los cuartos. Mi mamá lloraba con Piedad, y Piedad la veía a ella en su angustia de mamá. Y el corazón de Piedad, por lo que muestra no solamente estos mensajes a Raúl Reyes, en que dice cosas como, por ejemplo, me da pena venir en estos detalles, pero ella dice que ¿por qué van a liberar a Ingrid? Porque Raúl Reyes está diciendo, no, Ingrid está enferma, hay que hacer algo, hay que liberarla. Y ella dice, ¿por qué la van a liberar? Ingrid siempre ha sido flaca. ¿Usted tuvo, después de su liberación, Ingrid, tuvo oportunidad de hablar en alguna oportunidad con la senadora Piedad Córdoba o nunca lo hizo? Pues la verdad, yo me alejé mucho de todo esto. No quise, digamos, el único momento en que volvía como a meterme en el cuento fue cuando Juan Manuel Santos me invita a Noruega para el premio Nobel, para la entrega del premio Nobel que le iban a dar a él. Y en ese momento me encuentro con Piedad. Y yo lo único que tenía de Piedad era lo que mi mamá me había contado del apoyo, de lo que ella había sido y de lo que, digamos, pero yo no tenía, en ese momento no sabía lo de Teodora Bolívar, no tenía ni idea de nada de eso. Es decir, yo me acerco a Piedad con mucha tranquilidad y además con mucho cariño. Y me encuentro con una persona fría, bloqueada, que me pone a distancia, y eso a mí es decir, pienso, hay algo que no sé. Entonces llamo a mi mamá
me acuerdo, desde Noruega, y le digo, oiga, mamá, ¿qué pasó con Piedad? ¿Hay alguna cosa? Porque, es decir, fui a saludarla y fue como raro. Finalmente nos tomamos una foto con ella. Entre otras, curiosamente, el que tomó la foto fue Ernesto Samper, que estaba también ahí. Es decir, fueron de esos momentos muy curiosos de la vida. Y cuando ya pasa el tiempo y recibo una orden de la Corte Suprema de Justicia pidiéndome que yo venga a decir lo que sé de todo esto, ahí me encuentro con una versión de Piedad en la cual ella se desata en los medios de comunicación diciendo cosas, primero mentirosas, pero adicionalmente muy violentas en contra mía. Y ahí quedamos, es decir, queda una guerra entre las dos muy, muy fuerte. Y bueno, esa es la, digamos, la relación con Piedad hasta el día de su muerte. Ingrid, estando secuestrada en esos momentos difíciles, los más duros, cuando le toman la foto en la que usted aparece con la cabeza agachada, que usted no quería que le tomaran la foto, según lo relata en su libro, y que es parte de la estrategia de Piedad Córdoba, aparentemente pedirles a las FARC que no muestren esa foto porque generaría desprestigio para ellos. ¿Qué pasaba en el secuestro? ¿Alguien a usted le decía que era posible que la liberaran? ¿O alguien le dio esperanzas de que se podía la liberación y luego se canceló la liberación? Es decir, atando cabos luego de su liberación, ¿algo la hizo pensar en que lo que se relata sí pudo haber ocurrido, de que Piedad Córdoba sí pudo haber incidido para que se retrasara su liberación? Pues yo creo que lo que nosotros vivimos desde adentro, es decir, desde la selva, y obviamente no teníamos información, es que comienzan a darse liberaciones. Y esas liberaciones se nos anuncian como un proceso donde algunos van a ser liberados. Y sí, en algún momento nos hacen... Lo que pasa es que hablar de esto es difícil porque, la verdad, las FARC no decían sino mentiras. Es decir, ellos eran... y nosotros como secuestrados lo sabíamos y por lo tanto lo que nos decían no les creíamos. Hasta que sucedían las cosas. Es decir, cuando salen primero Clara Rojas y Consuelo Perdomo, ellas son las primeras en salir. Después sale otro grupo que va a ser el de Luis Eladio Pérez. Y estos son los dos grupos que salen. En algún momento sí hay como la esperanza de que yo pueda entrar en una de esas, en uno de esos grupos, pero también hay un... es que manipulaban muchísimo. Yo me acuerdo, a mí me dijeron una vez que yo no saldría de la selva sino cuando yo fuera abuela. Eso me lo dijeron. Imagínese usted. Sí. Esas liberaciones de Consuelo González de Perdomo, de Luis Eladio Pérez y de Clara Rojas se dan a principios, tal vez todas en enero del 2008. La operación Jaque es en julio del 2008, es decir, pasaron 5 o 6 meses, casi 7 meses. Sí. Desde ese momento, es decir, que en ese lapso, mientras se produce Jaque, se desvanece la posibilidad de que usted esté en el grupo de liberados. Sí, correcto. Sí, así es. ¿Y ahí hubo algún tipo de posibilidad de mención de las FARC frente a que la fueran a liberar? Usted dice, claro, los mensajes eran contradictorios. A veces me decían, es posible, pero a veces me decían, solamente saldrá de la selva cuando sea abuela. ¿Hubo algún movimiento adicional en ese lapso para pensar posiblemente en esa incidencia de Piedad Córdoba en el tema? Lo único que yo puedo, es decir, aportar en la reflexión, y obviamente pues ninguno está en el corazón de Piedad y será muy difícil ya entender, salvo con los testimonios de las personas que estuvieron cerca de ella en esos momentos, pero a mí allá había algo que sí me llamaba la atención. Piedad Córdoba hablaba por la radio y nosotros
teníamos la posibilidad de oír radio, cuando no nos la quitaban, que era cuando había alguna operación militar, para que no supiéramos que había un operativo militar a favor nuestro, pero por lo general era posible que oyéramos los mensajes de nuestros familiares. Ustedes se acuerdan de las voces del secuestro, en fin, de todos estos programas que se habían hecho para que los familiares nuestros pudieran hablar, y la radio, las noticias que podíamos oír por las noches. Y ahí me acuerdo que me llamó la atención que cuando Piedad Córdoba hablaba y se refería a los secuestrados, nombraba a los secuestrados por nombre propio, al fulano, al sutano, y a mí no me nombraba. Y yo decía, pero ¿por qué Piedad? Porque yo sabía que ella no era amiga de los demás. ¿Por qué no me nombra a mí? Obviamente uno en situación de deshumanización y de humillación, es decir, psicológicamente uno está muy vulnerable, y que digan el nombre de uno es como si le botaran un salvavidas, es decir, como que uno vuelve a existir, como que... Entonces, el hecho de que no era también un golpe duro, muy duro. Obviamente eso después, cuando ya supe por Andrés Vázquez, con el cual hablé personalmente, y me contó más detalles de no solamente lo que había aportado de su testimonio oficial ante la corte, sino ya de cosas mucho más personales y de lo que él sentía, de lo que él había visto. Entendí que para Piedad Córdoba la presencia mía era algo que le causaba que le causaba incomodidad. Sí. Pero cuando usted dice, habló con Andrés Vázquez, que es uno o el gran denunciante de Piedad Córdoba. Sí, era muy cercano. En Venezuela usted veía que Andrés Vázquez era la persona que manejaba todos los asuntos de Piedad Córdoba. Eso lo que quiere decir, Ingrid, básicamente es, usted hizo la tarea, usted hizo la investigación suya para llenarse de argumentos contra Piedad. Pues la verdad es que no tanto llenarme de argumentos contra Piedad, pero sí tratar de entender qué le había pasado a Piedad. ¿Por qué Piedad había terminado, digamos, en una posición emocional tan agresiva en contra mía? Porque obviamente cuando yo ya voy a dar mi testimonio ante la Corte Suprema de Justicia, que ahí está la abogada de ella, y cuento lo que he sabido de la relación que ella tenía con las FARC, es decir, lo que yo pude evidenciar, la violencia de lo que dice Piedad y de cómo me ataca, el peso de las palabras me hacen entender que siempre hubo ahí algo mucho más, que yo no me he dado cuenta. Había algo ahí muy, muy, muy fuerte. Pero me está sugiriendo que era un tema de celos políticos. Eso sí no sé, pero de odio sí. Es decir, ¿cómo fue que Piedad terminó odiándome? No sé, yo quiero decirles que a pesar de todo, y hoy en particular que Piedad ya no está, y hago una revisión de mis sentimientos y de las emociones que tengo en relación con todo esto, siento que el odio no es lo que me define en relación con ella. Lo que me define en relación con ella es la sorpresa, es decir, realmente no entender qué fue lo que sucedió, cómo ella termina siendo la mujer que termina siendo. Además, una mujer, es decir, porque claro, está lo de los secuestrados, pero después está todo lo demás. Está lo de Alex Saab, está el enriquecimiento ilícito, está la falsedad en documento público, está el peculado por apropiación, es decir, la cantidad de cosas que terminan siendo como el mundo en el cual ella se mueve para tratar de proteger las decisiones que ella había tomado y que evidentemente Ingrid, sí, eran ilegales. Si Piedad fue tan cercana a su mamá, a doña Ingrid, a doña Yolanda. A doña Yolanda, su mamá, ¿qué dice de Piedad? ¿Qué dice de esta versión relativamente nueva, esta cara de Piedad Córdoba? ¿Ellas volvieron a hablar algún día? No, nunca. Para mi mamá, yo creo que es de
dolores muy, muy fuertes que ella ha tenido post liberación. Es decir, ella, como yo, entre otras, decidimos alejarnos. Ella, como ustedes saben, vive en Francia. Nunca volvió a tener contacto con nadie de la política. Ella sintió adicionalmente durante todos estos años que sus amigos del alma la habían traicionado, porque el país se polarizó terriblemente con todo esto, y gente que había sido pues de sus entrañas terminaron cuestionándola por la defensa que ella hacía y por la lucha que ella tuvo por la libertad nuestra. Ella recorrió el mundo entero tratando de que la oyeran y de que hubiera algo que pudiera hacer que las FARC cedieran o que el gobierno cediera. Y finalmente lo que se da, que creo que también es bueno recordarlo, es que llega a la presidencia de Francia el presidente Sarkozy, que Sarkozy, a diferencia del gobierno francés anterior, tiene muy buenas relaciones con Bush, son muy amigos, y que él convence a Bush, que entre otras tiene a 3 norteamericanos en la misma situación que nosotros, de que tienen que hacer algo. Y esa presión se conjuga con todo lo que ya sabemos de la operación Jaque, que es esta operación extraordinaria, que cuando uno piensa, es decir, hubiera podido ser el horror, y termina siendo la operación perfecta, una operación de infiltración de mucha inteligencia, donde las mujeres radistas logran interceptar las comunicaciones, dar órdenes a los comandantes in situ, los que estaban con nosotros, para que nos muevan, meternos en ese helicóptero que baja y que se supone que es una organización internacional que está intermediando con las FARC, y se suben los 2 comandantes de ese momento con nosotros, y termina, era el ejército que se había disfrazado, y era la operación de liberación nuestra y de captura de los 2 comandantes. Era el tiquete, Ingrid, a la libertad, pero quisiera detenerme en el punto que usted menciona sobre el interés de que Francia presionara por un posible canje de guerrilleros presos y secuestrados. ¿Su mamá o Andrés Vázquez en algún momento le comentaron si Piedad Córdoba manifestó, o hay alguna sospecha, o les despertó alguna sospecha, ese interés particular de ella de presionar o de generar presión a través de los secuestrados? Hay un detalle que para mí fue muy revelador, y ese detalle viene de las conversaciones con Andrés Vázquez. Él dice que cuando se da la noticia de mi liberación, Piedad Córdoba entra en una profunda depresión. Él explica cómo fue eso. No me corresponde a mí hacerlo, pero yo creo que para ella eso era una parte importante de la estrategia que ella tenía, que obviamente después no hubo tal estrategia porque Colombia cogió para otro lado, las posibilidades de ella obviamente se anularon, la muerte de Chávez también la dejó muy desprotegida, y comienza el calvario de Piedad con todas las cuentas por pagar que tiene ante la justicia, que finalmente no pagó porque logró dilatar. Creo que, entre otras, la estrategia de meterla en la lista del pacto histórico para que volviera a ser senadora es parte de esa estrategia de dilatación. Pero más allá de eso, desde el punto de vista del interés que yo hubiera podido tener en mi liberación, lo dramático de esto es que ella hubiera podido lograr que a mí me liberaran muy rápidamente, y lo que hizo fue alargar mi cautiverio, que duró 6 años y medio. Y fue, Ingrid, es decir, lo digo porque me da pena insistir en esto, pues que yo siento que muchas veces la gente no entiende lo que son 6 años y medio. Y no son los 6 años y medio que uno vive
en la selva. Son los 6 años y medio de los hijos de uno. Ingrid, le hago una pregunta final. ¿Por qué le cree usted, qué le hace creerle a Andrés Vázquez que efectivamente es un denunciante contra Piedad Córdoba y no creerle a la imagen de Piedad Córdoba, de que ella se acercó a las FARC por razones estrictamente humanitarias? Pues porque yo creo que es un rompecabezas donde las fichas casan. Es decir, vuelvo a decir, ella era muy amiga de las FARC. Ella hubiera querido que me sacaran a mí a los 6 meses, hubiera podido. Es decir, hubiera logrado hacerlo. Ella era muy cercana. Adicionalmente, pues, no es solamente su, digamos, todo lo que sucedió en torno a los secuestrados, es también el andamiaje financiero que montó para lucrarse de su cercanía con el gobierno de Hugo Chávez. Es decir, ahí vemos una persona que, es decir, que no es la que yo veía. Era una persona con afán de enriquecimiento, que necesitaba poder, que necesitaba reconocimiento. La transformación de Piedad, yo me acuerdo que de la senadora que yo dejé a la Piedad que yo vuelvo a ver, es otra persona, se viste de otra manera, muy espectacular en todo lo que ella es. Por eso pienso que cuando uno mira la personalidad de esta mujer, sí hay cosas, hay una transformación que se dio, que la llevó a esto. Yo creo que, miren, yo siempre he pensado que uno es también los amigos que uno tiene. Y no quiere decir con esto que uno no tenga malos amigos. Obviamente uno también tiene malos amigos, porque los seres humanos pues vemos también la luz en gente cuestionada. Eso nos pasa a todos. Pero cuando uno ve la cercanía con Alex Saab, su hermano que termina narcotraficando y es extraditado y confiesa que todo de lo que le están acusando es verdad. Es decir, la FARC política, con lo que eso significó, también de enriquecimiento ilícito, también de posibilidad de manipular muchas cosas, entre otras la vida y la muerte de los seres humanos. Por eso, todo esto conjunto, obviamente si me llegan con un cuento de estos y yo sigo viendo a Piedad, y Piedad es una mujer íntegra y no tiene absolutamente nada con la justicia, y porque le pueden a uno llegar con cuentos, pues uno tiene la posibilidad de hacer el balance de las cosas y decir, no, esto sí es un chisme espantoso. Y como me ha pasado, a mí me han llegado cuentos tenaces sobre otras personas, y uno tiene que como tratar de encontrar la verdad en el laberinto de mentiras y de falsas noticias, etcétera. Pero en este caso de Piedad, y también viendo la reacción que ella tuvo después de mi paso por de mi testimonio ante la corte, la violencia, que fue como destapar una olla a presión, me hace pensar que efectivamente ese es el rompecabezas que se ha ido construyendo, que Colombia ha ido construyendo poco a poco. Eso no le quita la luz que ella hubiera podido tener como ser humano, y por eso insisto con los familiares de ella, su hijo, en fin, eso es la humanidad del ser humano. Pero en relación conmigo, lo que yo he estado reflexionando desde hace años, pero muy especialmente desde que sé que Piedad murió, he tenido que hacer como un balance de todo esto, y créanme que hubiera querido que esto no hubiera sido así, y que sí, es triste, es siempre es decir, Piedad murió 2 veces para mí. ¿Qué quiere decir esta última frase? Piedad murió 2 veces. Pues murió la Piedad que yo
de alguna manera apreciaba, ¿sí? Con la cual que yo había defendido, la Piedad que había sido cercana a mi mamá, esa Piedad murió. Okay. Y ahora muere ella. Entonces la hemos enterrado 2 veces a Piedad. Vale. Ingrid, gracias por aceptar esta entrevista. Le deseo un feliz día. No, a ustedes un abrazo muy grande. Chao. Esta es una cara de Piedad Córdoba en segundos. La otra cara de Piedad Córdoba contada por una persona que la conoció desde otro